La enfermedad llegó como una sombra que devoraba su cuerpo y su alma, dejándolo en un vacío aterrador. El nombre de Simri resonaba en las calles de su aldea, no como un héroe o un hombre de fortuna, sino como alguien condenado a muerte por una enfermedad que no perdonaba. Aquellos a quienes antes les había tendido una mano, ahora lo evitaban. Algunos lo miraban con pena, otros con temor, como si su dolencia fuera contagiosa y no solo física. Las miradas de compasión se convertían en recordatorios crueles de que estaba marcado por el destino. Simri no entendía por qué Dios, a quien había servido fielmente durante años, permitía que tal sufrimiento lo alcanzara. No era una enfermedad que solo conociera de oídas, sino una que había visto consumir a otros, pero jamás imaginó que el dolor llegaría tan cerca, hasta su propia piel. En su mente resonaba una pregunta constante, casi como una oración que nunca tenía respuesta. ¿Qué he hecho para merecer esto? No podía apartar la idea de que la enfermedad era un castigo divino, un juicio por sus pecados. Había fallado, como todo ser humano, pero era tan grande su transgresión que merecía este destino. Pasó noches enteras en vigilia, sentado bajo las estrellas, buscando señales de redención en los cielos. Pero las estrellas guardaban silencio. Había aceptado su condena de manera resignada. Veía la muerte venir a él como una vieja conocida, una sombra que se cernía cada vez más cerca, oscureciendo sus días y atormentando sus noches. Pero el miedo, esa sombra aún más grande que la enfermedad, le robaba la paz. «No quiero morir», repetía en su corazón, mientras la desesperanza lo rodeaba como las murallas de una prisión invisible. Un día, mientras estaba sentado fuera de su pequeña cabaña, con la cabeza entre las manos y el alma adolorida, algo inesperado ocurrió. Un niño que caminaba de la mano de su madre lo miró desde la distancia. En un arranque repentino, soltó la mano de su madre y corrió hacia Simri con una sonrisa, como si lo conociera de toda la vida. La madre intentó detener al niño, pero éste, con la rapidez de quien no tiene miedo, llegó hasta donde estaba Simri. Sin aliento, el niño se detuvo frente a él y con una seriedad que desentonaba con su corta edad, pronunció unas palabras que Simri jamás olvidaría. Simri, cuando aprendes a aceptar la voluntad de Dios y te concentras solo en lo que puedes controlar, entonces habrás vencido y la paz volverá a ti. Simri levantó la cabeza de golpe, su corazón martillando en el pecho. ¿Cómo sabía el niño su nombre? ¿Y por qué aquellas palabras resonaban como una verdad divina en su interior? Antes de que pudiera reaccionar, el niño ya estaba de vuelta con su madre, como si nada extraordinario hubiera pasado. Simri se quedó inmóvil, repitiendo las palabras en su mente, cada vez con más claridad. Aquella experiencia lo dejó atónito, como si el mismo Dios le hubiera enviado un mensaje a través de ese niño. ¿Acaso era un mensajero celestial? Por primera vez en meses, Simri sintió algo diferente, una chispa de esperanza. No una esperanza vana de ser sanado por sus propias fuerzas, sino una esperanza que brotaba de una aceptación profunda. Esa misma noche, Simri tomó una decisión. Si bien no podía controlar la enfermedad, sí podía controlar su espíritu, su actitud ante ella. Decidió que ya no se dejaría consumir por el miedo. Si su vida estaba en las manos de Dios, entonces que fuera Dios quien decidiera su destino. Simri haría todo lo que estuviera en su poder para luchar por su vida, pero no desde la desesperación, sino desde la fe. Y aquello que escapara de sus fuerzas lo dejaría en manos del Creador. A partir de ese momento, Simri comenzó a enfocarse en su día a día, trabajando con las pocas fuerzas que tenía. Rezaba con más fervor, no pidiendo por su sanación,
sino por la paz de su espíritu. En las tareas simples encontró un sentido renovado, como si cada acción, regar el huerto, cuidar de los pocos animales que tenía, fuera una ofrenda a Dios. La aldea, que antes lo había rechazado, comenzó a notar un cambio en él. Zimri ya no era el hombre derrotado por la enfermedad. Había en sus ojos una luz, una paz que sobrepasaba el entendimiento. Aquellos que lo habían evitado empezaron a acercarse, intrigados por la transformación. ¿Cómo podía alguien, al borde de la muerte, estar tan lleno de vida? Los días se convirtieron en semanas y luego en meses. Aunque su cuerpo seguía débil, Zimri había vencido algo más grande que la enfermedad. Había vencido el miedo. Vivía cada día con gratitud, sin la ansiedad del mañana. Había llegado a aceptar que, si su vida llegaba a su fin, sería porque era la voluntad de Dios. Pero hasta que ese momento llegara, seguiría luchando con fe y esperanza. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Zimri recordó las palabras del niño. Cuando aprendes a aceptar la voluntad de Dios, habrás vencido. Y comprendió que aunque su enfermedad continuaba, la verdadera batalla ya había sido ganada. La paz que sentía no provenía de la certeza de una curación física, sino de la certeza de que estaba en las manos del Creador. La voluntad de Dios había sido hecha. Zimri vivió muchos años más, no porque su enfermedad hubiera desaparecido por completo, sino porque su espíritu había sido liberado. Y aquellos que lo rodeaban vieron en él un testimonio vivo de que, incluso en medio del sufrimiento más grande, es posible encontrar paz cuando confiamos plenamente en el plan de Dios. La historia de Zimri nos enseña que no siempre entenderemos los caminos de Dios, pero en cada dificultad, en cada dolor, hay una oportunidad para crecer, para rendirnos a su voluntad y, en esa rendición, encontrar la victoria. La historia de Zimri nos deja una profunda lección sobre la manera en que Dios obra en nuestras vidas, especialmente cuando atravesamos pruebas que parecen insuperables. A menudo, como cristianos, cuando enfrentamos el dolor, la enfermedad o cualquier adversidad, tendemos a cuestionar: ¿por qué a mí, Señor? Es una pregunta natural, humana, que surge del corazón que busca entender el propósito detrás del sufrimiento. Pero en la historia de Zimri, vemos cómo la respuesta no siempre está en el por qué, sino en el para qué. Dios permite que enfrentemos dificultades, no como castigo, sino como parte de un plan divino para moldearnos, para fortalecernos y, sobre todo, para que nos acerquemos más a Él. En un primer momento, Zimri pensaba que la enfermedad que lo afligía era un castigo por sus pecados. Quizás algunos de nosotros hemos pensado de manera similar en nuestras propias vidas. Cuando llega la enfermedad o el sufrimiento, nos preguntamos si Dios nos está castigando por algo que hicimos en el pasado. Nos atormentamos con la culpa, nos alejamos de la paz y permitimos que el miedo nos consuma. Pero en la historia de Zimri, como en la vida de muchos que confían en Dios, descubrimos que el sufrimiento no es una señal de la ira de Dios, sino una oportunidad para la transformación. Zimri fue testigo de algo que cambió su perspectiva para siempre. Ese niño que le habló con palabras llenas de sabiduría le dijo: cuando aprendes a aceptar la voluntad de Dios y empiezas a enfocarte únicamente en aquello que puedes controlar, entonces habrás vencido y volverás a estar en paz. Y esa es una verdad que debemos recordar, especialmente en nuestra madurez espiritual. La aceptación de la voluntad de Dios no es resignación pasiva, no es una derrota. Aceptar la voluntad de Dios significa que reconocemos que Él tiene el control, que su plan es perfecto y que, aunque no entendamos todo, Él nos ama y nos cuida en cada paso del camino. Cuando el niño le dice a Zimri que enfoque su atención en lo que puede controlar, nos está enseñando una de las lecciones más profundas de la vida cristiana. Hay cosas que escapan a nuestro control, y ahí es donde la fe debe intervenir.
A menudo tratamos de luchar contra lo inevitable, contra las circunstancias que no podemos cambiar, y en ese esfuerzo perdemos nuestra paz. Sin embargo, si, como Zimri, decidimos poner en manos de Dios aquello que está fuera de nuestro control y enfocarnos en lo que podemos hacer, vivir con fe, orar, ser diligentes en nuestras tareas diarias, entonces habremos dado un paso hacia una vida llena de paz y confianza. Pensemos por un momento en las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 6:7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que Zimri encontró al aceptar la voluntad de Dios es la misma paz que Dios nos promete a cada uno de nosotros si aprendemos a dejar nuestras cargas en sus manos. No es una paz que dependa de que nuestras circunstancias cambien, sino una paz que viene cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y confiamos plenamente en que Dios está orquestando todo para nuestro bien. En la vida, muchas veces enfrentamos situaciones que nos parecen injustas o incomprensibles. Tal vez no sea una enfermedad física como la de Zimri, pero puede ser una pérdida, un conflicto familiar o una dificultad financiera. Y en esos momentos, cuando sentimos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros, es natural que nos sintamos derrotados. Pero la historia de Zimri nos recuerda que el verdadero desafío no está en la enfermedad o la dificultad misma, sino en cómo respondemos a ella. Zimri decidió no dejarse consumir por el miedo. Decidió que, aunque no podía controlar su enfermedad, sí podía controlar su actitud, su fe y su confianza en Dios. ¿Y tú? ¿Has decidido entregar a Dios aquello que no puedes controlar? Porque si lo haces, descubrirás que Dios está contigo, moldeándote, dándote fortaleza y mostrándote que incluso en medio del sufrimiento hay un propósito mayor. Es interesante cómo Zimri, después de esa revelación, comenzó a vivir cada día con un renovado sentido de gratitud. No es que su enfermedad desapareciera de inmediato, pero su espíritu cambió. Comenzó a ver cada día como un regalo y en cada pequeña tarea encontró la oportunidad de glorificar a Dios. Su actitud cambió de una de desesperación a una de agradecimiento y esperanza. Este cambio de perspectiva es algo que todos podemos adoptar, especialmente cuando los años avanzan y nos enfrentamos a desafíos que tal vez antes no habíamos conocido. La paz verdadera, la que sobrepasa todo entendimiento, no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de esos problemas. Aceptar la voluntad de Dios no significa que no sufriremos, pero sí significa que no sufriremos solos. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos el consuelo que solo Él puede ofrecer. Recuerda, querido hermano o hermana, que como Zimri todos tenemos un propósito en la vida y parte de ese propósito es crecer en nuestra fe, incluso en medio de las pruebas. Dios nos está preparando y cada desafío es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que aprendamos a confiar en Él de una manera más profunda. Hoy te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde puedes aprender a aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué situaciones están fuera de tu control que necesitas entregar a Él? Hazlo con la confianza de que Él tiene un plan perfecto, un plan que, aunque no siempre comprendamos, siempre es para nuestro bien y su gloria. No permitas que el miedo o la incertidumbre te roben la paz que Dios quiere darte. Como Zimri, enfócate en lo que puedes hacer. Confía, ora, vive con gratitud y entrega el resto a las manos amorosas de tu Padre Celestial. A medida que profundizamos en la reflexión sobre la vida de Zimri, es importante recordar que la aceptación de la voluntad de Dios es un proceso continuo. No es algo que sucede de un día para otro, sino una jornada de fe en la que constantemente aprendemos a soltar aquello que no podemos cambiar y a aferrarnos más fuertemente a la esperanza que tenemos en Cristo. Zimri,
en su desesperación inicial, creyó que la enfermedad que le había sobrevenido era una forma de castigo divino. Y este es un pensamiento que muchos de nosotros, especialmente en nuestra etapa de vida madura, podemos llegar a tener cuando enfrentamos dificultades. Nos preguntamos si nuestros errores del pasado, nuestras faltas o incluso nuestras debilidades están siendo castigadas de alguna forma. Pero si observamos la vida de Zimri y las Escrituras, nos damos cuenta de algo maravilloso. Dios no actúa con nosotros como si fuéramos objetos de su castigo, sino como hijos que Él ama y corrige con ternura para nuestro bien. Él no nos da pruebas para que caigamos, sino para que nos fortalezcamos en ellas, para que crezcamos en fe y en carácter. Es en este momento donde debemos hacer una pausa y recordar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este versículo puede parecer duro al principio, pero cuando lo desglosamos, vemos la realidad del amor de Dios. El hecho de que enfrentemos pruebas, dificultades o incluso enfermedades no es una señal de abandono divino. Todo lo contrario, es una evidencia de que Él nos está preparando, de que estamos siendo formados para algo mayor. Zimri, al principio de su enfermedad, no entendía esto. Se sentía solo, abatido, quizás incluso olvidado, pero a través de su encuentro con ese niño misterioso, que claramente era un mensajero de Dios, Zimri comprendió una verdad liberadora. Su sufrimiento tenía un propósito y su vida aún tenía un gran valor a los ojos de Dios. Este es un mensaje que todos debemos grabar en nuestros corazones. En los momentos de mayor dolor, cuando la carga parece insoportable, es cuando Dios está más cerca de nosotros. En la vida de Zimri, su enfermedad lo llevó a un punto donde tuvo que tomar una decisión: vivir en la desesperación o aprender a confiar plenamente en Dios. Y esta es una decisión que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. El sufrimiento nos empuja a los límites de nuestra fe, pero también nos da la oportunidad de ver la fidelidad de Dios de maneras que nunca antes habíamos experimentado. Zimri eligió confiar, y no fue una confianza pasiva, sino activa. Decidió que, aunque no podía controlar su enfermedad, sí podía controlar cómo respondía a ella. Eligió luchar por su vida, hacer lo que estaba en sus manos y dejar todo lo demás en las manos de Dios. Esto es algo que podemos aprender en nuestras propias luchas. Hay cosas que no podemos cambiar: la enfermedad, la pérdida de seres queridos, los problemas que se escapan de nuestro control. Pero hay algo que siempre podemos hacer: confiar en el plan perfecto de Dios y actuar con fe en lo que sí podemos cambiar. El apóstol Pablo nos ofrece un poderoso recordatorio en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso el sufrimiento, el dolor y la incertidumbre, contribuyen a un propósito mayor en nuestras vidas cuando confiamos en Dios. Zimri no sabía al principio por qué Dios había permitido que cayera enfermo, pero a medida que avanzaba en su proceso de fe, entendió que esa experiencia lo estaba llevando a un lugar de mayor cercanía con su Creador. ¿Y qué mejor lugar hay para estar que bajo el cuidado y la dirección de Dios? Es posible que algunos de ustedes estén enfrentando una enfermedad, o tal vez alguna otra prueba que les haga sentir que están en el límite de sus fuerzas. Puede que, como Zimri, se pregunten si esto es un castigo o si Dios los ha abandonado. Pero déjenme decirles que, en medio de ese dolor, Dios está obrando. Él no ha quitado su mirada de ustedes. Como el alfarero que moldea la arcilla, Él está formando en ustedes algo hermoso, algo que quizás aún no pueden ver, pero que en el tiempo perfecto de Dios se revelará. La actitud de Zimri de aceptar la voluntad de Dios y hacer todo lo que estuviera en su mano para luchar es un gran ejemplo de cómo debemos abordar nuestras propias dificultades. En lugar de caer en la desesperación,
Él eligió luchar con fe. Se apoyó en lo que podía hacer, confiando en que Dios haría lo que él no podía. Este es el balance perfecto entre la acción humana y la dependencia divina. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos aprender a caminar en ese mismo equilibrio. Dios nos llama a hacer nuestra parte, pero también nos recuerda que Él está a cargo de los resultados. Algunos podrían preguntarse, ¿pero cómo sé que Dios realmente tiene un plan para mí, incluso en medio de mi sufrimiento? La respuesta está en su palabra. Dios nunca promete una vida libre de dolor, pero sí promete estar con nosotros en cada momento. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Si nuestro Señor y Salvador, que sufrió en la cruz por nosotros, enfrentó aflicciones, ¿no es también parte de nuestra jornada enfrentar dificultades sabiendo que, al igual que Jesús, también saldremos victoriosos? La clave está en confiar en que Dios está usando cada momento de dolor para algo más grande, algo que tal vez ahora no podemos ver. Zimri no podía entender en su momento cómo esa enfermedad lo estaba preparando para un futuro más profundo en su fe y en su relación con Dios. Pero a medida que aceptaba la voluntad divina, se dio cuenta de que, en su debilidad, la fortaleza de Dios brillaba aún más. Es un recordatorio para nosotros. En nuestras luchas, Dios está presente, moldeándonos, fortaleciendo nuestra fe y llevándonos a un lugar de mayor paz y confianza en Él. Así como Zimri encontró consuelo en la voluntad de Dios, también nosotros podemos encontrar descanso en saber que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino. Si hoy estás atravesando una prueba, no pierdas la esperanza. Como Zimri, enfócate en lo que puedes controlar, entrega el resto a Dios y confía en que Él te guiará. Es sorprendente cómo el sufrimiento, en sus diversas formas, puede llevarnos a profundizar en nuestra fe. A menudo, como en la vida de Zimri, el dolor llega de manera inesperada, golpeándonos cuando menos lo esperamos, y nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre nuestra relación con Dios. Tal vez hemos vivido años de devoción, de servicio fiel, y sin embargo, cuando la enfermedad o la tragedia toca nuestra puerta, las preguntas emergen. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Zimri también se hizo esas preguntas. Se sentía confundido y abatido, como si estuviera caminando en la oscuridad sin poder ver el propósito de su dolor. Pero fue en ese momento, en medio de su angustia, cuando Dios le envió un mensaje que lo cambió todo. Cuando aprendes a aceptar la voluntad de Dios y empiezas a enfocarte únicamente en aquello que puedes controlar, entonces habrás vencido y volverás a estar en paz. Esta frase, pronunciada por aquel niño misterioso, es clave no solo en la vida de Zimri, sino también para cada uno de nosotros. Aceptar la voluntad de Dios no significa resignarse pasivamente a lo que sucede, sino más bien reconocer que hay un plan más grande, uno que muchas veces no podemos entender en el momento. Es confiar en que, aunque todo a nuestro alrededor parece estar derrumbándose, Dios sigue siendo soberano y amoroso. Y es en ese proceso de aceptación donde encontramos la verdadera paz. Muchas veces, especialmente a medida que envejecemos, nos enfrentamos a situaciones que parecen escaparse de nuestro control. Ya sea la pérdida de salud, la partida de seres queridos o la soledad que a veces acompaña a la edad, podemos sentir que nuestra vida está siendo despojada de las cosas que una vez valorábamos. Pero aquí es donde la historia de Zimri nos ofrece consuelo. En medio de la pérdida, Dios está presente, recordándonos que nuestro valor no reside en lo que podemos hacer o en las circunstancias que nos rodean,
sino en el hecho de que somos hijos de Dios, amados y cuidados por Él. Zimri, en su lucha por comprender su enfermedad, llegó a una realización crucial. No estaba en su poder cambiar su condición, pero sí estaba en su poder cambiar su perspectiva y cómo enfrentaría esa situación. Decidió luchar, no en el sentido de desafiar a Dios o resistirse a su voluntad, sino de hacer lo que estaba en sus manos para cuidarse, para seguir adelante con su vida y luego dejar el resto en las manos del Creador. Esta es una lección tan importante para todos nosotros. No podemos controlar todas las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Este es un mensaje que resuena profundamente con aquellos de nosotros que hemos vivido muchas décadas y hemos visto cómo el mundo cambia a nuestro alrededor. Tal vez hemos experimentado la pérdida de capacidades físicas, hemos visto a amigos y seres queridos partir, y hemos tenido que enfrentar nuestros propios miedos e inseguridades sobre el futuro. Pero incluso en medio de esos desafíos, Dios sigue obrando en nuestras vidas, y Él no ha terminado con nosotros. Así como Zimri descubrió que su enfermedad no era el final de su historia, nosotros también debemos recordar que, en las manos de Dios, cada temporada de nuestra vida tiene un propósito. Es importante mencionar aquí el papel de la comunidad de fe. En la historia de Zimri, aunque parecía estar solo en su lucha, Dios le envió un mensajero, un recordatorio de su amor y cuidado. Para nosotros, esa ayuda divina puede llegar de muchas formas. Tal vez a través de un amigo que ora por nosotros, de una llamada inesperada de alguien que se preocupa, o de un mensaje que escuchamos en la iglesia que toca nuestro corazón. Dios no nos deja caminar solos en nuestras pruebas, y aunque a veces el dolor nos haga sentir aislados, Él siempre está buscando maneras de recordarnos que somos parte de algo mucho más grande, de una comunidad de creyentes que comparte nuestras luchas y nuestra esperanza. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:16-17, nos dice: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es una de las promesas más consoladoras que podemos encontrar en las Escrituras. Nos recuerda que, aunque nuestros cuerpos envejezcan y nuestras fuerzas disminuyan, hay una obra interna que Dios está realizando en nosotros, una obra que tiene un propósito eterno. Volviendo a la vida de Zimri, vemos que la aceptación de su situación no fue un acto de resignación, sino de confianza. Él decidió seguir adelante, con la certeza de que Dios tenía el control. Nosotros también debemos aprender a hacer lo mismo. Aceptar la voluntad de Dios no significa dejar de luchar por la vida, sino confiar en que, al final, Dios hará lo que es mejor para nosotros, aunque eso signifique pasar por pruebas y sufrimientos en el camino. Es posible que algunos de ustedes se pregunten: ¿cómo puedo saber que Dios está realmente conmigo en medio de mi dolor? La respuesta está en su fidelidad. A lo largo de nuestras vidas, hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros en momentos de alegría y en momentos de tristeza. Cada vez que hemos superado una prueba, cada vez que hemos encontrado consuelo en medio de la angustia, ha sido un recordatorio de que Dios no nos abandona, sino que camina a nuestro lado, fortaleciéndonos y guiándonos hacia su propósito. Es aquí donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Estamos realmente confiando en Dios con todo nuestro corazón? ¿O estamos permitiendo que las circunstancias nos roben la paz?
Zimri encontró la paz cuando dejó de enfocarse en lo que no podía controlar y comenzó a concentrarse en su relación con Dios. Y esa es una lección que todos debemos aplicar a nuestras vidas. No importa cuán inciertas sean nuestras circunstancias, podemos encontrar paz al confiar en que Dios está en control y que su voluntad, aunque a veces incomprensible, es siempre buena. Dios está en cada detalle de nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor dolor. Nos llama a seguir adelante, a luchar con fe y a confiar en que su mano nos guiará. Así como Zimri decidió hacer todo lo que estaba en sus manos y confiar en Dios para el resto, nosotros también debemos aprender a caminar en esa confianza, sabiendo que cada paso que damos nos acerca más a la paz y la esperanza que Dios ha prometido. Y así, a medida que reflexionamos sobre estas verdades, les animo a seguir profundizando en su fe, a seguir buscando la voluntad de Dios en cada aspecto de sus vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, y aunque a veces ese propósito venga acompañado de pruebas, pueden estar seguros de que su sufrimiento no es en vano. Dios lo está usando para moldearlos, para fortalecerlos y para prepararlos para algo mayor. Si estás disfrutando este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video donde seguimos explorando juntos la profundidad de la palabra de Dios. Te invitamos a ver todos nuestros demás videos y seguir creciendo espiritualmente, porque juntos, como comunidad, podemos enfrentar cualquier prueba con la certeza de que Dios está a nuestro lado, guiándonos hacia su propósito eterno. Siguiendo con la historia de Zimri y cómo él pudo encontrar consuelo en medio de la enfermedad, hay algo que debemos recalcar. El dolor, aunque sea difícil de aceptar, tiene un propósito en el plan de Dios. A veces, este propósito no se nos revela de inmediato, y en ocasiones ni siquiera se nos revela en esta vida. Pero lo que sí podemos estar seguros, al igual que Zimri, es que cada sufrimiento que enfrentamos tiene un significado en el contexto de nuestra fe. Zimri llegó a un punto en el que decidió luchar. Esta decisión fue clave en su transformación espiritual. No se trataba de luchar contra la voluntad de Dios, sino de luchar con la fe, sabiendo que aunque él no pudiera cambiar su situación, Dios sí podía transformar su corazón y darle fuerzas para seguir adelante. Aquí es donde muchos de nosotros encontramos nuestro mayor desafío. Queremos controlar nuestras circunstancias, queremos que todo salga como lo planeamos, y cuando no lo hace, nos frustramos y perdemos la esperanza. Pero el verdadero poder está en entregarnos a Dios y confiar en que Él tiene el control de todo, incluso cuando las cosas parecen no tener sentido. Es importante recordar que cuando enfrentamos enfermedades o situaciones difíciles, no estamos solos. Dios siempre envía recordatorios de su presencia, tal como lo hizo con Zimri a través de aquel niño. Puede ser una palabra de ánimo de un amigo, un pasaje de la Biblia que se cruza en nuestro camino, o una oración que nos llena de paz. Dios está siempre cerca, aunque no siempre lo podamos ver o sentir de inmediato. Nuestra tarea, como hijos suyos, es afinar nuestros corazones y oídos para reconocer esos momentos en los que Él nos habla, ya sea directamente o a través de otros. Zimri aprendió una gran lección. La verdadera lucha no está en resistir la voluntad de Dios, sino en alinearse con ella. Cuando hacemos esto, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente y tiene un plan
para nuestras vidas. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. Tal vez hemos pasado por situaciones en las que, al igual que Zimri, nos hemos sentido perdidos, sin saber qué dirección tomar. O tal vez ahora mismo estemos enfrentando una enfermedad, una pérdida o una lucha interna que nos está desafiando a nivel emocional y espiritual. Lo que podemos aprender de la historia de Zimri es que cuando dejamos de enfocarnos en nuestras circunstancias y comenzamos a confiar en Dios, el peso de la carga se aligera. Esto no significa que los problemas desaparezcan mágicamente, pero sí significa que ya no los llevamos solos. Dios, en su infinita misericordia, camina a nuestro lado y carga con nosotros esos pesos que nos resultan insoportables. Es en estos momentos cuando debemos hacer como Zimri, enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar el resto en manos de Dios. Podemos controlar nuestras reacciones, nuestra actitud y sobre todo, nuestra fe. Podemos decidir confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, aunque no entendamos por qué estamos pasando por esa situación. Podemos elegir seguir adelante con la certeza de que cada prueba es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios, para fortalecer nuestra fe y para convertirnos en los instrumentos que Él desea que seamos. Esto me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es un recordatorio poderoso de que nada en nuestra vida es accidental. Todo tiene un propósito en el plan de Dios, incluso las pruebas más dolorosas. Y cuando las enfrentamos con fe, confiando en que Dios está obrando en medio de ellas, podemos encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que nuestras dificultades están siendo utilizadas para nuestro bien eterno. Volviendo a la historia de Zimri, al final de su vida, aunque su enfermedad no desapareció de inmediato, su perspectiva cambió radicalmente. Ya no veía su situación como un castigo o una maldición, sino como una oportunidad para profundizar en su fe, para acercarse más a Dios y para aprender a confiar en su voluntad. Esa es la lección que todos nosotros debemos tomar de su experiencia. A veces, Dios no cambia nuestras circunstancias, porque lo que realmente necesita cambiar es nuestro corazón. La vida cristiana está llena de desafíos, y en muchas ocasiones nos encontraremos con situaciones que parecen imposibles de superar. Pero debemos recordar que no estamos llamados a enfrentarlas solos. Tenemos a un Dios que no solo nos ve y nos escucha, sino que está activamente involucrado en nuestras vidas, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas, y aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado final siempre será para nuestro bien. Así que, al igual que Zimri, tomemos la decisión de confiar en Dios. No importa cuán oscuros sean los días, no importa cuán desesperada parezca nuestra situación, siempre hay esperanza cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Sabemos que Él nos ama, que su plan para nosotros es perfecto y que, al final, todo servirá para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios no nos ha llamado a una vida de sufrimiento sin sentido, sino a una vida de transformación y crecimiento espiritual, incluso en medio del dolor. Para aquellos que estén luchando con la incertidumbre, con la enfermedad o con cualquier otra prueba, recuerden que Dios está a su lado. Él los está guiando, moldeando y preparando para algo más grande. No dejen que las circunstancias los derroten, sino que usen esas dificultades como una oportunidad para profundizar en su fe y acercarse más a Dios.
Si este mensaje ha resonado en su corazón, les invito a continuar buscando a Dios en todo momento, en cada circunstancia de la vida. No olviden que su fe es la herramienta más poderosa que tienen para enfrentar cualquier desafío. Dios está trabajando en ustedes y a través de ustedes, incluso en los momentos más difíciles. Y si desean seguir creciendo espiritualmente, les animo a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán más contenido que les ayudará a fortalecer su fe, a profundizar en su relación con Dios y a enfrentar las pruebas de la vida con esperanza y confianza en el Señor. No caminen solos en este camino, únanse a nosotros y juntos seguiremos avanzando en esta jornada de fe. Nos vemos en el próximo video.